7 de la mañana con 38, seguimos con más de Primera Página. En nuestro segmento de entrevistas también hablamos de materia económica con nuestro segundo invitado esta jornada, el economista Aaron Olmos, está con nosotros. Feliz año, gracias Feliz año, hermano, placer por acompañarnos acá esta mañana. Y hablamos de varios temas que ayer el presidente, bueno, también no solamente habló desde el aspecto político, que lo abordamos con nuestro invitado anterior, esta propuesta de una reforma constitucional, sino también ha sido una perspectiva de lo que fue 2024 en materia económica. Dice el presidente que nuestro país creció 9 puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto al cierre de 2024 y habló de 2025 como un año para la recuperación del ingreso real, para el tema de la indexación, que es clave, por supuesto, para el tema salarial. Empezando con 2024, crecimiento de 9 puntos porcentuales, compagina con lo que se ha visto en la calle. Mira, al 100% no. Ok, al final de cuentas lo que el Ejecutivo Nacional manifiesta es el deseo de que 2024 cierre, no está el dato oficial todavía, el Banco Central, por ejemplo, cierre con un crecimiento por el orden del 9%. Ya habían dicho un 10%, ¿sí? Al final de cuentas, todos los entes oficiales y entes multilaterales también habían tenido una postura de crecimiento de Venezuela, pero por el orden de 3.5-4% para 2024, ¿no? Para entender si efectivamente eso va a llegar a pasar, tenemos que hacer un breve recuento de lo que fue 2024 a nivel de política económica, ¿no? 2024, sin tener todavía datos oficiales de cierre, algunos están a noviembre, otros están a octubre, pero al final de cuentas Venezuela tuvo un tránsito muy particular, ¿no? Por lo menos en lo que fue materia monetaria, en términos generales, seguimos viendo un encaje muy elevado, ¿no? Superior, pues todavía al 70%. La liquidez hasta noviembre, que es la mensual que está disponible en Banco Central de Venezuela. Enero a noviembre estamos hablando de un aumento del 122%, la anualizada 141%, ¿no? Que sigue siendo una cantidad de liquidez bastante elevada, ¿no? Cuando vemos el tipo de cambio, la política cambiaria, la intervención estuvo muy presente. La última intervención fue el 23 de diciembre. De 2023 el número de intervención. Totalmente. 184 millones fue la última que se hizo y eso totaliza 5.609 millones de dólares que se colocaron, que es 119% más, es decir, casi 20% más de todo lo que se colocó en 2024, ¿no? Al final de cuentas esto ha tenido un efecto, claro que sí, pero lo vemos a nivel también de distorsión de precios en el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio oficial cerró con un incremento de un 44% y el no oficial del 70%, ¿no? El último dato que tenemos de la brecha, al 30 de diciembre, que fue el último día de publicación del tipo de cambio oficial de Banco Central, estamos hablando de una brecha que estuvo en el orden del 27%, ¿no? Entonces, con estos números, cuando nos vamos a lo fiscal, por ejemplo, vemos desde el punto de vista del presupuesto, hubo una solicitud de crédito adicional, una expansión del gasto público a final del ejercicio. Que no se vio en 2023, por cierto. Teníamos algunos periodos que no se veía correcto. Este tema de la... De alguna manera, esto de alguna forma se justifica por los gastos que vimos al final, ¿no? Del ejercicio, ¿no? Sin embargo, bueno, fueron 20.492 millones de dólares que se colocaron durante el año 2024, ¿no? Pero esto tienes que sumarle un acumulado de recaudación enero-noviembre de 9.381 millones de dólares, que es bastante, ¿no? Evidentemente, cuando uno escucha estas cifras, tú dices, bueno, quizás es posible hablar del 9%. No necesariamente, hay que ver, realmente hay que ver el detalle. Hay que ver el detalle en términos de lo que fue el rendimiento de la economía a nivel productivo. Porque Venezuela sigue siendo una economía enana desde el punto de vista de la capacidad productiva que tenemos, ¿no? En términos formales. Y desde ese punto de vista seguimos estando por debajo del 50% de la capacidad utilizada para generar bienes y servicios. Una economía no puede crecer solamente porque estás lanzando más cantidad de bolívares, estás interviniendo más en el mercado con el tema del tipo de cambio. Deberíamos crecer más por el orden productivo, industrial, claro. Y en ese sentido, hablando sobre el tema del tipo de cambio, que sin duda es uno de los factores que marcó el último trimestre del año, y esa brecha que hoy está por encima de los 20 puntos porcentuales, que el ciudadano no termina de entender qué es lo que está pasando con el dólar en este tema y cómo afecta también, por supuesto, en la variación de los precios. Porque allí hay como varias visiones. El gobierno y algunos voceros que han estado acá en nuestro espacio dicen, bueno, esto es una variación inducida, que la verdad es un instrumento político lo que está ocurriendo con el dólar paralelo, porque no existe explicación para que la variación se dé de esta manera. Sin embargo, hay quienes dicen, bueno, que esta es la consecuencia de una política errada
de mantener un tipo de cambio de manera artificial, o lo que algunos han dicho incluso son devaluaciones programadas, porque Sí. el gobierno de alguna manera cuando inyecta va decidiendo cómo se desplaza ese valor. Es que de hecho hubo un anclaje cambiario hasta el mes de septiembre, ¿no? Finales de septiembre el anclaje estaba alrededor de los 36. Todo lo que fue el mes de octubre hasta diciembre, el Banco Central de Venezuela, de mano del Ejecutivo Nacional, permitió entonces ese proceso programado de evaluaciones, un poco para tratar de acercarlo más al dólar del mercado real, ¿no? Y es allí cuando vemos entonces este incremento del precio de la divisa y esta alza de precio, esta mayor distorsión. El problema con esto, bueno, tú no puedes decir que esto es inducido, esto fue una decisión que se tomó, ¿no? Porque la decisión de estar anclado a 36 se mantuvo hasta el mes de septiembre, y la decisión de permitir que se deslizara hasta llegar al 51.92 bolívares, que fue el último precio que tuvo oficial, también fue una decisión consciente del Ejecutivo Nacional, un poco para tratar de hacerlo llegar a un precio real. Sin embargo, a una velocidad va el tipo de cambio oficial, a otra velocidad va el no oficial, sobre todo en un esquema de incertidumbre y un esquema de mayor distorsión de precios, ¿no? Y en el último trimestre de mayor consumo y de mayor circulación de dinero, por eso te hablaba de la liquidez, ¿no? Que siguió creciendo. Entonces, efectivamente, bueno, no le podemos echar la culpa a otra cosa que no sea la gestión de la política económica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, el resultado que estamos viendo en 2024 es el acumulado de lo que se hizo desde el punto de vista de la política económica, tomando en consideración pues las variables que tenía el Ejecutivo a la mano para llevar esto, ¿no? En este tema, por supuesto, ¿cuál es la lógica de la fijación de este tipo de cambio paralelo? Porque volvemos al argumento del oficialismo. Es que esto es una política que hay detrás de la fijación de este tipo de cambio. Y quienes defienden el mercado oficial, bueno, son instituciones bancarias, hay intervención, hay una información un poco más amplia respecto a los oferentes y respecto a los que demandan divisas a través de las plataformas que establecen las distintas instituciones bancarias, pero en el caso del mercado paralelo no hay mayor explicación de por qué el dólar vale algo a las 9 de la mañana y después vale otro valor a la 1 de la tarde. Bueno, básicamente eso es oferta y demanda, ¿no? Y en la medida en la cual no logremos darle valor intrínseco al bolívar, y eso se logra más por la vía de la producción que por la vía de las intervenciones, vamos a seguir teniendo esta carrera que generalmente la pierde el ciudadano de a pie. Claro. Porque en definitiva la distancia que hay, esos 14 bolívares que hubo de distancia el 30 de diciembre, siguen estando presentes, y la distorsión no fue que terminó el 31 de diciembre a las 12, sino que la distorsión sigue en el año 2025 y la seguimos viendo en los actuales momentos. Entonces, de alguna manera, no se solventa solo con colocar grandes cantidades de divisas en el mercado, porque el costo de oportunidad que han tenido esos 5.609 millones de dólares es bastante elevado. Eso es la mitad de lo que de alguna manera reporta el Banco Central como reservas internacionales totales, ¿no? Por ejemplo, imagínate tú. Entonces, imagínate tú. Y hay que ver que si es sostenible en el tiempo esta política, ¿no? Y eso depende, entonces ahí vamos al tema de incertidumbre, la cuestión geopolítica y la principal variable que mueve la economía venezolana, que sigue siendo el petróleo. De alguna manera, cómo tú puedes sostener una política de este tipo cuando de alguna forma dependes de unas licencias, unas concesiones, unas aprobaciones que tienen que ver con un tema político, geopolítico bastante complejo, en el que de alguna manera ya vamos a ver cómo se va a mover 2025 después del 20 de enero, la asunción de Trump, y después el 10 de enero del tema, bueno, de la situación política en Venezuela. Sobre ese tema de las sanciones, y por supuesto 2025 es un año de mucha expectativa en este sentido, porque hay quienes tienen la idea de que Donald Trump va a ser pragmático y va a venir con una política distinta sobre el tema de Venezuela. E incluso en esa primera locución que hacía mención a Venezuela, hablaba, bueno, si ellos no están dispuestos a aceptar a los migrantes, vienen más sanciones, o vamos a colocar más sanciones, y decía que era absurdo comprarle petróleo a Venezuela porque Estados Unidos tenía más petróleo. Pero lo cierto es que hay quienes tienen la expectativa de que venga una posibilidad de apertura en este sentido, entendiendo que hay intereses hoy que se encuentran, pues ellos les interesa la deportación masiva y a Venezuela le interesa apertura en materia energética, y pudiera ser un punto de coincidencia. Pero ¿hasta qué medida realmente el tema sanciones es un factor determinante en la economía? Porque en su momento el mismo presidente Donald Trump, que encabezó la política de máxima presión, el país siguió, el país tuvo una senda de crecimiento pese al tema sanciones. Bueno, tú lo dices bien, hay dos palabras ahí muy importantes, ¿no? Una, por un lado, expectativa,
y por la otra el tema de los intereses, ¿no? Ciertamente en 2014 Venezuela comienza este proceso de sanciones, ¿no? Direccionadas, particulares, pero al final de cuentas afectando la dinámica económica del país. De 2014 a la fecha ya van 10 años y como tú bien lo dices, hemos tenido periodos de recuperación y crecimiento, ¿no? Lo que te quiere decir que sí hay cierto nivel de afectación, pero que a nivel de la política económica y la política económica internacional siempre hay posibilidades, ¿no? Hay mercados que se abren, hay aliados estratégicos que están allí y de alguna manera, de hecho, de eso ha echado mano Venezuela en los últimos años, ¿no? Si tú de alguna manera tienes en el mercado de la energía un producto que es demandado, y hay una sanción, bueno, habrá mercados donde lo puedas llevar, efectivamente al descuento, con una cantidad de costos adicionales, pero vas a tener ingresos por esa vía. El problema con esto es que si bien hay una situación de sanciones, también hay una gran cantidad de grupos que están haciendo un trabajo para tratar en lo posible, en función de los intereses y los lobbies que se están haciendo, de que efectivamente pues la situación de Venezuela desde el punto de vista del mercado energético en términos de las licencias con Chevron y para poder seguir vendiendo a Estados Unidos se mantenga, ¿no? El discurso de Trump, que es muy incendiario, no es que no lo conozcamos, ya lo conocemos, ya estuvo un periodo, claro. No sabemos si viene con la misma visión. Hasta ahora, en el verbo, encendido como siempre, se habla sobre muchas cosas de Venezuela, pero evidentemente una cosa es la política, otra cosa es la economía y otra cosa son los intereses económicos a nivel geopolítico. Claro. Y que este no es el mismo plano geopolítico del gobierno anterior. Totalmente. Llega a un mundo totalmente distinto. Entonces, a nivel de expectativas, como tú bien lo decías, la construcción de escenarios es muy importante. En los actuales momentos en Venezuela, no solamente la construcción de escenarios en función de una visión de entendimiento y de comunicación o efectivamente una visión de no entendimiento y de apertura hacia otros mercados, que era lo que ha venido pasando hasta ahora. Hay mucho todavía por ver, ¿no? Y de hecho, llegado el día 20 de enero, todavía hay muchas cosas que no sabremos. Tendremos que ver un primer trimestre y comenzar a ver esas primeras acciones, ¿no?, reales que tome Trump en función de Venezuela a nivel de la política económica y la política internacional. Bien, vamos a hacer una pausa. El presidente hablaba también en esa entrevista sobre un tema clave que es el ingreso. Los ingresos, la recuperación de los ingresos reales y la indexación. Hablamos de eso un poco al regreso con nuestro invitado Aarón Olmos, 7 de la mañana con 50 minutos. Recuerden que ustedes también pueden enviar preguntas y comentarios, siempre bienvenidos, con nuestro usuario en Telegram, @primerapágina.gb. Uno de los grandes temas para este 2025 es el ingreso, el salario, por supuesto todo lo que tiene que ver con los beneficios de los trabajadores en Venezuela, en un país donde ya, por cierto, este 2025 se van a cumplir 3 años que no se decreta un aumento de salario. Siempre lo aclaramos acá, hay modificaciones en el ingreso del venezolano que a través de los bonos tienen algo cercano a los $130 como mínimo, pero en el caso del salario son 130 bolívares que en su momento cuando se decretaron los 130 bolívares eran $30. Hoy son, al tipo de cambio oficial, algo cercano a los $3. Hace 3 años, de 30 pasamos a 3 en 3 años. Pero lo cierto es que el Ejecutivo en esta entrevista hablaba de 2025 como un año para recuperar el poder real, el ingreso real del venezolano y el tema de la indexación. Y allí volvemos al debate que estamos hoy, que es bonos, salarios. ¿Es posible abandonar el camino de la bonificación y volver otra vez a salarizar el ingreso del venezolano? No es viable. Mira, fíjate, desde 2014 estamos escuchando que ese año, 2014, es el año de la recuperación económica. Lo fue 2015, lo fue 2016, lo fue 2017. Todos los años son años de recuperación económica desde el punto de vista del verbo y de la narrativa oficial. Sin embargo, a nivel de la estructura de la política económica, la recuperación del salario ha sido un punto de honor que siempre ha quedado allí como en la agenda, ¿no? Y el tema con esto lo vemos que efectivamente la vía, como tú bien lo recuerdas ahorita, para que el Ejecutivo haya logrado cierto nivel de estabilidad a nivel del ingreso, ha sido por la vía de las transferencias y las asignaciones directas, ¿no?, vía la plataforma digital, ¿no?
Como tú bien lo comentas, el salario, pues bueno, o sea, el salario oficial, en términos reales, casi 3 años, más de 1020 días sin aumentarse, y eso golpea efectivamente las posibilidades de los hogares venezolanos y el poder de compra. Entonces alguien me dirá, bueno, pero en diciembre la gente salió a comprar, ¿no? Y había muchas operaciones que se estaban dando en divisas, por ejemplo. Claro, pero al final de cuentas, si bien el salario mínimo no es suficiente y no se compara con esa canasta que el Senda siempre tiene a bien mostrarnos alrededor de los $500 por hogar, 493 la última. Bueno, pues hay vías a través de las cuales los hogares en Venezuela pues consiguen ingresos suficientes para poder lograr esos puntos de equilibrio en la casa, ¿no? El tema de la indexación, habría que recordar que indexar es ajustar un valor en términos de una tasa, ¿no? De un elemento referencial, generalmente siempre hacia arriba. ¿Qué indexas tú? Indexas un salario, indexas unos precios, indexas un contrato colectivo y básicamente el elemento de referencia es la inflación. Cuando tú hablas de indexar, típicamente hablas de tratar de quitar el efecto de la inflación, es decir, de la pérdida de poder de compra de ese salario, de ese precio o de ese contrato colectivo. Cuando hablamos de indexar, entonces tendríamos que ver cuánto cierra la inflación en Venezuela, por ejemplo, la anualizada. No tenemos el dato todavía, se está hablando de una inflación de 2 dígitos, superior al 40%, pudiésemos estar hablando del orden del 55, 60%, y pongamos que ese puede ser el elemento para tú poder ajustar hacia adelante, ¿no? El tema con esto es que siempre va a ser insuficiente, porque el mercado se mueve en términos de un tipo de cambio, y un tipo de cambio que su velocidad de ajuste es mucho mayor que la que tú puedes hacer del salario. Y desde ese punto de vista siempre la carrera la vamos a perder. Entonces el tema de la recuperación del salario en términos reales pasa por darle valor otra vez al bolívar. Para darle valor al bolívar tienes que estar hablando ya de una política económica coordinada donde la actividad industrial y empresarial sea la palanca, el elemento que mueva lo económico. Otra vez, no podemos tener una economía en 2005 que pivote solamente en términos de un encaje legal muy elevado, mayor cantidad de intervención cambiaria, porque imagínate tú, ¿cuál fue el costo de oportunidad de los 5.609 millones de dólares que se colocaron durante todo el año 2024? Que quizás fue un dinero que no se aplicó de repente para una política salarial. Claro. Ahora, para tú poder hablar de una recuperación real de ese salario, tienes que garantizar. O que no terminó incrementando la producción, es decir, el dinero que no se reinvirtió en la producción nacional o dinero que terminó fuera, tal vez. Claro, y el tema con esto es que para tú poder hablar de un incremento salarial tienes que tener elementos que te garanticen el flujo de efectivo suficiente para poder garantizar una nómina de un año entero, por ejemplo, ¿no? Con un nuevo salario. Pero estos salarios tendrían que tener como elemento de comparación el tipo de cambio, un tipo de cambio que puede ser en euro o en dólares, ¿no? Y a final de cuentas, cuando tú hablas de un salario digno, estarías hablando de un salario por cabeza de hogar alrededor de los 180, 200 dólares por medio, más o menos. Hablar de eso en términos de la administración pública es tener que multiplicar por 7 o por 9 toda la estructura, porque tienes pasivos laborales, cálculo de utilidades, vacaciones. Claro. La pregunta es, ¿se tiene la capacidad real para poder generar esto? Hay que medir, bueno, Aaron, entre enero y noviembre se recaudaron 9.381 billones de dólares desde el punto de vista de impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, necesariamente es suficiente eso para poder cubrir. ¿Y cómo vas a mantener una cifra de ese calibre? Por eso la vía no es tanto subir el salario, que mucha gente lo ve como muy sencillo. No, lo que tiene que hacer el 1 de mayo es aumentar el salario. Claro. O revertir, que los 130 dólares ahora sean salarios y no. Exactamente. No salarizar los bonos, como dice la gente por allí. Bueno, perfecto, pero la pregunta es, ¿puedes mantener eso? O sea, estás corrigiendo los elementos estructurales que hacen que la debilidad de Bolívar siga estando presente y que la fijación de precios se haga todavía aún más en moneda extranjera. Estás colocándole la correa al tema del tipo de cambio. Esa brecha de alguna manera está aminorándose, no necesariamente. Entonces tienes una cantidad de variables complejas que te hacen aún más difícil el panorama en ese juego de ajedrez que se comienza a jugar ahora en el año 2025 con respecto al salario, con respecto al ingreso y con respecto al poder de compra. Es decir, pero no estamos ni siquiera a un punto en el que pudiéramos, porque tenemos 3 años que no se da un aumento de salarios, pero este no es el país de hace 3 años. Correcto. No hemos avanzado lo suficiente como para que comencemos a dar pasos en este sentido, ¿no? Se pueden dar pasos en ese sentido. Otra vez la pregunta es, ¿lo puedes mantener? Claro, si es sostenible en el tiempo. Es sostenible en el tiempo. A nivel de decreto tú puedes decir, claro, es que viene. Ya lo vimos, además, hubo un periodo de
de la historia donde se daban aumentos de salario cada 3 meses o 4 meses. Exacto, sin mayor estudio de si se había capacidad o no para pagarlo. Y fíjate tú que el problema que tuvo que tuvo eso, que llevó a una segunda y una tercera reconversión, o sea, recordemos que tenemos 3 reconversiones encima, 14 ceros menos, fue que de la misma manera que incrementabas esos salarios y se aumentaba la capacidad del venezolano de poder consumir, también se ajustaban los precios. Entonces es una carrera que no se iba ganando. Otra vez, la mejor vía para lograr esto y de manera consensuada, lógica y coherente es por la vía de la recuperación del aparato productivo, darle valor intrínseco a la moneda, tratar en lo posible de que el bolívar vuelva a ser un elemento de que tenga todos los elementos del dinero, ¿no? Medio de cambio, reserva de valor, elemento de ahorro inclusive. Hasta ahora la economía de los venezolanos, si bien se está moviendo más en bolívares, desde el punto de vista de las operaciones, en términos transaccionales, a nivel de menudeo y en términos de ahorro, muchas personas y empresas van a buscar moneda extranjera, porque hay un tema de confianza sobre la moneda que tiene que ver con la incertidumbre económica y política que hay. Entonces hay muchas cosas que corregir y eso pasa por un mensaje claro y un desarrollo de una política económica coherente y consona desde el punto de vista de la coordinación. Vamos a hacer una pausa y hablamos un poco de esas políticas, porque se han dado medidas. Por ejemplo, en este 2024 que cerró, vimos una eliminación del IGTF en bolívares, que pudiera ser una medida que pensaría, bueno, es para estimular precisamente el uso del bolívar de alguna manera y evitar el IGTF, que es del 3%, para el que use dólares o divisas distintas a la moneda local. Hablamos de eso a regreso con nuestro invitado Aaron Olmos, 8 de la mañana con 2 minutos. Recuerden que ustedes también, ya hay varios acá que han participado. Vamos a leer sus preguntas al regreso. Bien, seguimos conversando con Aaron Olmos, economista, 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias a quienes han venido participando a través de las redes sociales. Vamos a leer sus mensajes en algunos minutos. Antes, algunas ideas que dejamos en el aire que tenían que ver con, bueno, cómo comenzar ese camino de poder darle usabilidad al bolívar, de que llegamos a este punto de una especie de, algunos llamaron dolarización espontánea, por varios factores que estaban llevando a que, bueno, el venezolano se refugiara en cualquier divisa, sea dólar, euro o monedas digitales, porque estábamos en un contexto de inflación, de hiperinflación, del que ya salimos, según algunos economistas. Pero lo cierto es que, bueno, ¿cómo caminamos en esa dirección? En un contexto donde el país depende en más de un 90% de los ingresos de la industria petrolera, que hoy está de alguna manera en el centro de la discusión política desde el punto de vista internacional. Y eso complica todo, ¿no? Porque sí, es el flujo de caja del Estado, siendo el Estado el primer empleador, el Estado el que debe mantener el tipo de cambio con las intervenciones bancarias y el que también, bueno, tiene las responsabilidades normales de cualquier Estado. Sí, mira, salimos de la hiperinflación en el segundo trimestre de 2021. Durante 2022 hubo una recuperación, mucha gente llamó el famoso Venezuela se arregló, ¿no? La famosa burbuja. Luego, de alguna forma, esta recuperación que vino impulsada por un alza en los precios del petróleo, recordemos que en febrero de 2022 los precios del petróleo a nivel internacional por el conflicto Rusia-Ucrania generaron un beneficio para Venezuela y de alguna forma ese flujo de caja que tú mencionabas ahorita permitió el financiamiento de esta política de intervenciones. Ya de alguna manera en el escenario internacional, cumpliéndose pocos días, dos años de este evento y volviendo hasta alguna forma a los precios nuestros, a los precios promedio, bueno, pues esa realidad cambió. Entonces vemos otro tipo de estrategia. El tema de la recuperación del bolívar en términos formales no solamente pasa por la confianza, sino por el hecho de que se asuma una visión coherente de lo que se quiere hacer en materia de política monetaria. Si tú revisas las políticas económicas de los últimos 4 años en Venezuela, básicamente han sido siempre las mismas, ¿no? Alta dependencia de ingresos desde el punto de vista externo por la vía de exportación petrolera, para bien o para mal. Por otro lado, alto nivel de intervención cambiaria, alto nivel de intervención monetaria desde el punto de vista de la restricción del consumo por la vía del encaje.
Hablábamos ahorita de cierta recuperación del crédito que estamos comenzando a ver, pero ya es momento que de alguna forma la política económica se oriente a la recuperación de ese poder de compra real de la moneda. Y eso va de punto de vista de, otra vez hay que decirlo, y yo siempre insisto en esto, no solamente se logra corregir el problema haciendo intervenciones o incrementando la cantidad de las transferencias directas, la frecuencia y los montos. Esto de alguna manera son trapos calientes, ¿no? que solventan el problema de manera puntual. Si tú quieres comenzar a corregir el problema de forma estructural, tienes que irte a la médula de este problema, que es el tema productivo. Cuando nosotros vemos encuestas de coyuntura como la de Conindustria, tercer trimestre, tú ves como de alguna forma, si bien hay 6 grandes factores que todos los industriales tienen en mente al momento de hacer su planificación, siempre el tema macroeconómico, el tema del tipo de cambio, el tema de los servicios está presente. De alguna manera, si no hay una orientación, bien sea a partir de las zonas económicas especiales, bien sea a partir del otorgamiento de crédito a emprendedores, pero hay que ir más allá de eso. Hay que permitirle al motor industrial de un país, cuando tú ves las comparativas de Venezuela a nivel de capacidad utilizada con el resto de América Latina, hay países que están al 4 quintos, un 80% de su capacidad. Nosotros nos estamos acercando quizás a la mitad. Y eso de alguna manera nos pone en una suerte de desventaja. Cuando hablamos incluso desde el punto de vista internacional, a nivel de aliarnos con otros países o formar parte de un bloque. Entonces, ¿qué puedes ofrecer más allá de lo que siempre y típicamente se conoce que hace Venezuela? Entonces, de alguna manera, 2025 tendría que estar montado sobre el riel de la recuperación económica e industrial desde el punto de vista de la mayor participación del sector privado en Venezuela, en términos de generación de bienes y servicios, desde el punto de vista de asumir algunas actividades, de la mano de los planes, los 18 motores, como el Ejecutivo lo quiera ver. Pero es importante que, si bien el Estado tiene este peso tan crucial, como tú lo decías ahorita, el mayor empleador, el responsable de una cantidad de cosas, bueno, hay que permitir la articulación con otros sectores para que el efecto de esa política económica se pueda ver en esa recuperación de la moneda, porque vamos a seguir pasando 2025, 2026, 2027 con los mismos problemas estructurales, con las mismas políticas que no solventan de manera real y asumiendo que quizás la razón de esta situación está fuera de Venezuela y no dentro. Principalmente está dentro. Y la solución también está dentro. Y tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con el acuerdo y tiene que ver con la recuperación de esos espacios industriales y productivos. Claro, de la diversificación de la economía, con temas que tienen que ver con que el privado tenga la capacidad de ser también, por lo menos en el caso de las divisas, el privado tenga capacidad de aportar. Porque sobre ese tema, por ejemplo, de las mesas de cambio, se dice mucho, bueno, que Chevron es un actor importante hoy en esa oferta de divisas. Que se pueda incorporar más, es viable si se abre el mercado para la exportación. Claro, pero ponte que tenemos un escenario de mejora de las relaciones internacionales, de alguna manera se otorgan más licencias y la actividad económica gira otra vez en torno al tema petrolero. Bueno, si eso llega a pasar a nivel de petróleo y gas, bueno, tienes que seguir diversificando y colocando dinero para el desarrollo de la actividad industrial. Porque si vuelve a ocurrir algún revés desde el punto de vista de la política internacional, vuelves a caer en la misma situación en la que nos encontrábamos en 2024. Alta dependencia con ingresos petroleros, una inestabilidad desde el punto de vista internacional a nivel de conversaciones y acuerdos con visiones distintas de mundo, y efectivamente eso te afecta en tu mercado interno y a la familia y a las empresas venezolanas. Claro, nos toca despedir, vamos a revisar algunos mensajes antes de irnos. Por acá Clemente Rivas nos escribe: buenos días, Carlos, y al invitado, ¿será que volver a usar el PVP controlaría la especulación de los comerciantes? Bueno, fíjate tú, antes de control de precios. Antes de irnos por la vía de los controles de precios, que sabemos que tienen un efecto más pernicioso, tener los precios claros es importante. En muchos espacios ni siquiera la gente ve cuál es el precio de cada cosa, ¿no? Le calculan algo ahí en el aire y la gente te termina pagando. Sobre todo hay que poner orden desde el punto de vista del uso de cuál es la divisa que se va a utilizar. O sea, a nivel de referencia, vas a utilizar el euro, vas a utilizar el peso colombiano, vas a utilizar el dólar, porque hasta eso está pasando. Inclusive algunos comercios están volviendo a utilizar el bolívar para el marcaje de precios. Lo que pasa es que detrás de eso, escondido está el uso del paralelo como referencia. Del paralelo como referencia. Ya no te lo muestran a nivel REF, te lo muestran en PVP. Sin embargo, tiene un caballo de Troya allá adentro, que es un precio que va cambiando, pero en bolívares, ajustándose siempre a favor del que fija el precio. Entonces, son elementos que hay que ver con bastante detalle, ¿no?
Gilberto Velázquez por acá, ¿cómo se puede explicar un impuesto de grandes transacciones financieras que te lo cobran por pagar $20 en efectivo? Son $20 un gran monto. Este impuesto es discrecional, directo al consumo del ciudadano. El tema con este impuesto es que al final de cuentas su naturaleza se desvirtuó originalmente, ¿no? Cuando se impuso en su momento. Y su objetivo, como lo llegaba a decir el diputado Ramón Lobo en su momento, era el hecho de incentivar más el uso del bolívar. Ya se usa más el bolívar desde el punto de vista de operación y eso que está registrado por varias empresas de análisis de datos en Venezuela. El tema con esto es que no se ha recuperado la confianza todavía en el bolívar. Pero otra vez, para recuperar esa confianza tenemos que dar pasos sólidos en la recuperación de la economía y en una visión orquestada de inversión, recuperación del crédito, que eso hasta ahora no ha pasado. Bien, nos toca despedir. El señor Rafael, saludos para él, también para Jesús Jaime, Luis Loyo, Manuel Salinas, que por acá nos escribieron, también a Rommel y a Ramón Cordero, a Emilio Blanco, por acá también que nos escribió. Gracias como siempre por estar con nosotros a través de las plataformas digitales. Estamos en Telegram, @primera página GB. Gracias a Arun Olmo por Un placer. Nos toca hacer una pausa, 8:13 minutos, al regreso más.